artificial. ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces, estos alfas y betas eran sistemas de anclaje en algo. Pero encontramos, y lo van a tocar, lo van a preguntar, ¿qué pasa si no coloco el alfa y el beta, pero modifico si lo coloco más distal o lo coloco más inicial? Más inicial. ¿Qué pasa? Funciona igual como si fuese un alfa y beta. Averigüen. Cuando es para inicial es para cerrar todo. No más. ¿Para cerrar quién? Para cerrar la sector anterior. Sector anterior. Claro, sí. Ajá. Busquen el sector artículo. anterior. Busquen el Y artículo. también si lo activa inicial. Busquen el artículo y les voy a poner el artículo. ¿Ya? Les estoy dejando su tarea, o sea, ¿no? Apunten. ¿Qué pasa si yo necesitaba perder el anclaje posterior? ¿Cómo? Si yo necesitaba perder el anclaje posterior. Necesitaba. La inclinación tenía que ser menor atrás, pues. Y adelante, para que no se mueva, tenía que vestibularizarse en la zona reactiva, llevarlo a su posición. Por lo tanto, adelante tenía que verse así y atrás así. La alfa tenía que ser bien intenso y la beta tenía que ser menos reactivo, menos oposición al movimiento. Eso lo pueden leer en Uribe. Uribe Restrepo. Julio. Vean en mecánica, vean. Geografía progresiva. El doctor Uribe. Uribe. Julio César. Ya, a ver. ¿Se entiende? Miren como un esquema donde el espacio extractivo condiciona qué cosa puedes utilizar. Porque ahora, si yo tengo espacio distal, puedo utilizar o desplazamiento o deslizamiento. Deslizamiento, porque utilizo arco recto, y este es el generador del empuje a través de un sistema de fuerza. Bueno, acá viene el estado del sistema de fuerza. En cambio, el desplazamiento del sistema de fuerza es el generador de la deformación que genera un sistema de fuerza, que al tratar de recuperar su forma es el que te da una fuerza activa y una fuerza reactiva. Y teníamos que entender qué neutralizar y qué dejar que siga actuando. Porque la zona posterior, si yo estoy retrayendo, tengo que anclarla, pues la reacción va a hacer que migre hacia adelante. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer loop de reparación y vamos a hacer el arco recto. No, solamente los loops. En MDT vamos a hacer loops. ¿Cuál es? ¿Cuál vamos a hacer? Y doctor, hay una que es más rápido, los principales son más rápidos. Es más práctico que rápido. Por ejemplo, si sabes soldar, la soldadura. No es que uno sea más Es un sistema de ganchos. o hacerlo de solamente los incisivos, de traer solamente los incisivos que retraer de canino a canino, uno demora más. Ah, llevar el canino hacia atrás es un dolor de cabeza, demora más. En la actualidad. Es que depende de la biología del paciente. Puede durar 6 meses, puede durar 7 meses, 8 meses, 10 meses, depende. Depende de la envergadura del apillamiento, de la distancia de extracción. No es lo mismo que tú extraigas una premolar y el espacio efectivo sea 3 milímetros, que tú extraigas una premolar y tengas 8 milímetros de espacio. Doctor, para mañana tenemos que tener los brackets en MBT, ¿no? Tipo 2, MBT. Lo hemos hecho pegado, ¿verdad? Que es de MBT, ¿no? Entonces mañana hay que hacerlo. Entonces, primero vamos a hacer el bracket y después el... Sí. Básicamente pegado de bracket, porque ustedes son súper lentos. En 1 hora deberían pegar arriba y abajo. En 1 hora. En un consultorio, ¿cuánto te demanda el pegado de bracket? 20 minutos para arcada, por arcada. 20 minutos por arcada. ¿Sí? Necesitamos otro tipo de... ¿Preguntas? ¿Dudas? Preguntas, aprovechen. Doctor, en
Wise se hace un doblez compensatorio en el arco para disminuir el torque, ¿verdad? Pero se hace un doblez para disminuir una grada. Pero ese después de haber retraído, o sea, después de haber hecho cierre de espacios, se utilizan. No, es para el proceso de cierre, porque tú tienes un mecanismo de empuje anterior, y si tú no le incluyes el torque resistente y no le incluyes la inclusión, se te va a volatilizar. Doctor, Ese es durante el proceso de cierre. Entonces, en MBT no necesitamos hacer eso, porque el bracket ya viene con esa prescripción. No. Igualmente. Es una expresión clínica que tienes que controlar. Por eso el IMT no es la maravilla. Tienes que conocer de biomecánica para que puedas resolverlo si el sistema se empieza a descontrolar. Ahora, una diferencia que tiene Schwartz con técnicas en metal con el boot loop anterior versus a la retracción de 6 unidades es que esto lo podemos controlar la cantidad de fuerza. Porque si yo coloco un elemento de fuerza, yo tengo que saber cuánta fuerza aplicar. No es que se hace loco. Aquí teníamos tentativamente promedios de activación. ¿Por qué? Porque no había forma de medir. Con el acero, el milímetro, el chilo de azul, 2 milímetros, el máximo con TMA 3 milímetros. Pero aquí tú tienes un resorte, una cadena, un link, qué sé yo, un elemento generador de fuerza. Y para este elemento generador de fuerza, tiene que tener medidas, pues. Medidas. Entonces utilizamos tablas de Ricketts. Tablas de Ricketts. ¿Tienen la tabla de Ricketts? Sí, tengan impresas sus tablas de Ricketts. ¿Por qué? En la tabla de Ricketts te dice, por ejemplo, para promedio de 100 gramos fuerza, el incisivo central y el incisivo lateral tiene determinada cantidad de magnitud de fuerza aplicada. Porque, miren, si yo aplico una fuerza de delante hacia atrás, ¿es movimiento mesiodistal o bucolingual? Mesiodistal. No. A ver, con tu cara. ¿Bucolingual o mesiodistal? ¿Bucolingual o mesiodistal? Este es lateral. ¿Bucolingual o mesiodistal? Bucolingual. Pero para el canino no es mesiodistal. Entonces, una de las características que tiene esa tabla, hay que darte cuenta, cuando te habla movimiento sagital antero-posterior, ¿sí? Te está hablando que en los incisivos es un movimiento bucolingual, pero a partir del canino para atrás son movimientos mesiodistales. Entonces, la tabla sagital del movimiento involucra distribución distinta para la región de incisivos que para el canino. Ay, para que ya está todo masticado. Entonces, por el tiempo, Ay, sí. no tenemos tanto tiempo como. ¿Qué? ¿Se van a ir? Está apagado. Sí, es de espacio. Para que se vaya bien. ¿No? Está perdido el papel. Aprovechando este diapositiva, cuando vamos a hacer cierre de espacios y abrir extracciones de bicúspide, nuestro cerebro tiene que cambiar de distribución.
normalmente nosotros utilizamos como concepto los cuadrantes, ¿no? Pero cuando hay extracciones, esto se transforma en sextantes. Miren. De extracción para atrás, sextante posterior. De extracción para adelante funciona como un diente gigantesco, sextante anterior. Y luego el otro lateral, sextante posterior. Sextante 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién los está dividiendo? Las extracciones. ¿Ya? Trabajamos por sextantes. Y cada sextante tiene su propio centro de resistencia porque estamos trabajando por grupos. 3 dientes se transforman en un diente gigantesco único. ¿Sí? Es como si tuviéramos un diente gigante, 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 un diente gigante. 6 dientes gigantes. Cada uno con su propio centro de resistencia. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. Lo que estamos hablando. En vista dorsal tenemos que dar compensación, no solamente alfa y beta. Miren qué ocurre. Cuando yo jalo el sector anterior, esto es un centro de rotación, vamos a ponerlo aquí nada más, ¿ya? Un centro de rotación, y esto genera una fuerza hacia allá. ¿Qué cree que va a pasar con el sistema? Rota así. Y por fuerza reactiva, esto rota en el centro posterior así. Entonces hace esto. El arco tiene que dar compensación para que genere esto y se vea hacia afuera. Lean, eso está en Gonzalo Uribe. Lean, está en Gonzalo Uribe. Ese es el Bulu. Acá está exageradito porque los residentes no son los únicos que tienen dudas, ¿no? El residente entienda que hay que darle más torque. A este es demasiado, ¿no? Sea 0,5. Lo puedes ir modificando en decimicita, incrementando si tú ves que va subiendo demasiado. Sí, no. O sea, te va a incluir, pero no tiene el propósito per se de la inclusión. Es un mecanismo de control durante el proceso de cierre. Elementos de fuerza. Miren cómo acá los elementos de fuerza se acercan a los centros de resistencia. Esto es un gurín. ¿Ven el hexágono? Es porque tú puedes enroscarlo en el arco. Y atrás está anexado aquí a un hook accesorio. No va acá, porque si no cambias el sistema de dirección de fuerza. Tiene que ir al lado del centro de resistencia. ¿Con las extracciones es mejor hacerlas antes de poner los climpables o antes de instalar los El climpable te va a tomar 30 segundos colocar. Pero la pregunta sería, doctor, ¿cuándo empiezo a hacer la retracción, ya sea del canino, porque tienes que descomprimir, o retracción en masa? ¿Cuándo haría extracción y retracción en masa? Cuando no hay apiñamiento anterior, todo está bien nivelado y tengo microtracción dentaria. Extraes inmediatamente y empiezas el proceso de cierre. Más rápido también. A ver, la pregunta se reitera. Todo el día hemos hablado de esto. No escuchamos a la doctora. ¿Sí? ¿Qué es eficiente? Yo tengo que pensar en biología. ¿Por qué me tengo que acercar la extracción al tiempo de retracción? Ya sea de canino si quieres descomprimir apiñamiento, o ya sea del bloque de 6 unidades si estoy haciendo retracción en masa por microtracción. Está bien nivelada. Por un concepto biológico. ¿Qué pasa cuando haces extracción, doctor? ¿Qué va a pasar con el sistema? ¿Qué pasa con la región? ¿Qué pasa con la región, doctor? Se inflama, hay una cascada inflamatoria. La cascada de prostaglandina. ¿Y los dientes se mueven a expensas de quién? De la inflamación por cascada de prostaglandina.
Entonces a mí me conviene que la extracción me sirva para que la región tenga esa cascada prostaglandina para que haya movimiento dental. ¿Qué pasa si tú decides extraer y recién empieza a hacer su retracción canina para descomprimir el encañamiento o la retracción de masa de acá a 4 meses? Pierdes la parte biológica del proceso inflamatorio por cascada inflamatoria. Entonces, pierdes la oportunidad de que se acelere el movimiento del canino o del bloque anterior. Por eso la extracción se hace estratégicamente lo más cercano posible a la descompresión del apiñamiento o bien la retracción de masa. Previamente has debido prever la colocación de tu sistema de anclaje, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Este es como vista jet. Hay distalización, sector posterior y a su vez esto sirve posteriormente como sistema de anclaje para retraer el sector anterior. Movimiento antero-posterior, miren qué dice. Si yo pienso en la retracción de incisivo, central, lateral, más un canino, pues estoy utilizando retracción en masa de 4 unidades. Por cada lado, ¿cuánta fuerza necesito? Mira, ¿cuánto necesita el central? 50. Movimiento bucolingual, 50. Movimiento bucolingual del lateral, 40. 40, y van 90. Movimiento de canino, mesodistal, 165 como acumulado. 165 aquí, 165 acá, pues se relajan de manera bilateral. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vas a aplicar de fuerza? 165 de inicio. Doctor, mi paciente mide 1,85 m y esa fuerza que le he aplicado no parece ser suficiente, no se está moviendo. Porque esto está basado en un promedio de 100 gramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Si tu paciente es más grande, se entenderá que hay mayor superficie radicular en la cual se tiene que poner el sistema. Por lo tanto, va a necesitar más fuerza. Entonces, subes al parámetro que sigue. Suma 75 más 60, 135. 135 más 115, 250. Si yo le tengo que aplicar una retracción de masa, ¿1,62 m? No te creo. 1,58. 1,56. ¿Cuánto mides ahora? ¿Ustedes creen que la fuerza aplicada para la doctora en retracción de 6 unidades va a ser la misma que para la? No. Porque teóricamente ella debe tener raíces más cortas que Ana, porque la biología es sabia, es proporcional a las dimensiones corpóreas, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente grandote, probablemente necesite más cantidad de fuerza, pero la doctora no, tengo que empezar sobriamente, tal vez, porque estos, por lo general las tablas están pensadas para alguien que mide 1,70 m, ¿sí? Es la media normalmente de población, ¿no? De población anglo, no acá. Entonces, esta es una muestra de Ricketts, no es de acá. Yo tendría que empezar tal vez con 150 gramos para la doctora, ¿sí? Y después ir subiendo en la medida que yo veo clínicamente que responde o no responde. ¿Se entiende? Miren ahora para la pérdida de anclaje. Saquemos en la tabla para pérdida de anclaje. Sector posterior. Yo he hecho extracciones de primeras. Ahora todo el sector posterior quiero migrarlo. ¿Sí? Puede ser una retracción en masa. Y yo estoy tomando segunda molar, primera molar y segunda premolar. Porque ahí me estoy anclando que está en punta y juguete. Yo necesitaría 55 más 120, ¿no es cierto? ¿Cuánto va ahí? 175. 175. Pero tengo que agregar 120 más porque tengo una segunda molar. Más fácil, 240 más 255. 206. Entonces yo tengo que entender que tengo que calcular la fuerza cuando utilizo
un elemento como un resorte, como una cadena de poder. No puedo hacerlo arbitrariamente, si no se ella dirige y no se mueve. Sí, el cuerpo no se mueve. También hay tablas de intrusión. Por ejemplo, acá adelante, no puedo utilizar la misma fuerza que acá arriba, porque se entiende que un incisivo central va a tener este volumen. Un incisivo central va a tener este volumen, así se ve su ápice, y así se ve el lateral. O así se ven los incisivos superiores y así los inferiores. ¿Cuál tiene mayor área en esta vista? Este de aquí. Los incisivos inferiores tienen menor área para la intrusión. Esta área, este circulito, es el área de intrusión. Por lo tanto, la cantidad de fuerza aplicada tiene que ser muchísimo menor. No sé si lo tengo ahí, pero está. Ahí está, miren. Si yo voy a hacer una retracción, una intrusión superior y voy a medir en bioprogresiva, normalmente bioprogresivo, yo tendría que trabajar en promedio entre 40 y 30 por unidad. 40 más 30, 70 por 2, 140 gramos para representar ante lo superior de 4 unidades. Pero abajo, si le meto 140, te aseguro que se va a reabsorber. Porque abajo, como máximo, se trabaja entre 60 y 80 gramos. En realidad este es un rango porque debería trabajarse entre 15 y 20. 15 y 20. Entonces entiendan esas variaciones porque es importante, porque es lo que en su curva de aprendizaje van a meter la pata con más frecuencia. No crean que no lo he hecho, no. Con el dolor de mi alma, ¿no? En mi curva de aprendizaje ha ocurrido eso. ¿Verdad? ¿Se entiende? Ahora, ¿se prende la luz? Estamos los días de vacaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se quedó claro? Ha sido una clase provechosa. Hemos aplicado los conceptos para HPAT y para PAR correcto. Mato 2 pájaros de un solo tiro en una sola clase. ¿Preguntas? Pregunten, por favor. Si no, yo pregunto. La confección de estos loops varía entre porque ¿cómo se llama este? El reto es un loop. El loop, como decía imperdible, pero era que vas a pasar con un loop de estado. No, eso no es. Con ese que hacemos ¿Así? no. Cruzado, o sea, el de adelante va a ser. Ah, sí. Pero eso es un loop de cierre. Sí, varía, digamos, A medida que tiene más alambre en su construcción, la descarga de fuerzas es más suave. Esto no es para el sector anterior. Esto es para el sector posterior, o sea, distal de canino. Este es un loop de cierre con principio de Bauschingham con un poco más de helicoide, más de alambre. Este es un loop de cierre. y el otro, más o menos, es un delta, un triángulo. También se puede utilizar por distal de canino. Este sí. También puedes utilizar así. ¿Influye algún diseño en la biomecánica? Yo les sugiero que al inicio construyan lo que mejor pueden controlar. ¿Cómo te hablo? Lo que mejor pueden controlar. ¿Saben por qué? Porque a medida que vas teniendo más experiencia biomecánica, puedes incrementar más el concepto. Y vas viendo cómo responde. Pero a veces se primero trabajen lo más sencillo, después, cuando son más maduritos, la les dejen más alambre. ¿Qué es eso? Eso. ¿Otra pregunta? Doctor, una consulta. Para darle toque a los arcos cuadrados, ¿es necesario esos alicates que creo que... Porque es para toque individual. Esto de aquí mañana les enseño, pero es importante recordar cómo enseñarles a hacer torque de grupos, de rango de curvatura.
Yo utilizo pajarito. Pajarito, bueno, 2 pajaritos o tweets. O tweets. Individual también. El torque individual es para el que no sabe hablar. El alicate de torque individual es para el que no sabe hablar. Y sirve, ciertamente, es de mucha ayuda. Para el que tiene menos expertise que doblez. ¿Sí? Si tú sabes, porque uno se conoce. Hay que reconocer, ¿no? Todos tenemos la misma habilidad psicomotriz. Hay algunos que podemos doblar muy bien y hay otros que tienen mucho conocimiento, pero su psicomotricidad está más disminuida. Y por más que lo practiquen, no te sale, pues, hermano. Hay que reconocer también tus limitaciones. Y para ellos está el torque individual. También hay alicate para steps. También hay alicate para tips. Hay alicate para todo. Y está bien que lo utilices si tú reconoces que tienes esa limitación. No es que, ya hay que satanizarte. No, hermano, más bien que inteligente eres y tú sabes que no sabes hacerlo, o no puedes hacerlo, o no te sale, utiliza tus herramientas. Para eso estamos. ¿Ya? Yo no los satanizo. Yo los utilizo sin alicate compensatorio porque a mí me sale. Pero, a ver, dentro de mi base formativa, mis amigos de residencia, no todos doblan a mi nivel. Entonces, ¿qué crees que utilizan ellos? Alicates de compensación, sin ningún problema. En la lista de materiales que consiguió todos los alicates, primero deberíamos probar nuestra mano y de ahí Sí, claro, no, Seco de pajarito y ya ¿por está. qué? 3 puntas. A ver, a diferencia de ustedes, una clase de dobleces de tarea, por ejemplo, en Samarco son 80 años. 80 pares. Pregúntale a mis residentes, algunos que conocen a los residentes de Samarco. 80 para arriba, 80 para abajo. Dobleces en primer, segundo, tercer orden. ¿Cuántos hacen? Hacen un huevo. ¿Usted cuántos hacen? Un huevo. Medio. Una planchita. Huevito. ¿Ah? Yo he visto llorar residentes, hombres y mujeres, delante mía. Los he visto desplomarse. Lo tenía que pasar. ¿Ah? Pero es así, es parte del proceso. Ya lo vinieron a llevar, doctor. Bien, doctor. Nos vemos mañana a las... Fue un placer. Casi sí. No,